Continuamos con El Salvador y se viene el tema del día. Presten mucha atención, se lo digo. Mujeres que crían hijos que no son propios. De eso vamos a estar hablando y el día de hoy tenemos un especialista profesional por acá con nosotros, Andrés Canizales. Él es abogado, nos acompaña el despacho Canizales. Andrés, bienvenido. Hola, ¿Qué placer tenerte por acá? Gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, es un tema en realidad, aparte de noble, muy solidario, porque el hecho de hacerte responsable de un hijo que no es biológicamente tuyo trae como aparejado mucha responsabilidad y no solo eso, mucho compromiso. Bueno, la verdad que es un tema muy delicado y que en El Salvador, por ejemplo, se vive mucho. Muchos dicen, bueno, es criado por la abuelita, es criado por la tía, por la hermana mayor. Hablemos sobre estos casos que, por ejemplo, sin una parte legal, ¿cuáles desde ya podrían ser las consecuencias de no haber un papel o algo que haga responsable a este mayor, a esta persona adulta? Primordialmente, la autoridad parental, hay que mencionarla, no se puede renunciar a ella, pero sí delegar a través de la tutoría. Generalmente no puedes venir y decir, yo quiero adjudicarme esta responsabilidad como tal. Inicias un proceso ante los juzgados de familia y pues posteriormente ya puedes hacer uso de los derechos y deberes del menor. Qué bueno, porque siempre se está salvaguardando el interés superior del menor. Asimismo, poder ayudarlo con principios a crecer, ya que como sabemos los jóvenes, los niños son el futuro de nuestro país. Si estamos hablando dejando de lado el tema solidario, amor a este niño que lo adoptás como tu hijo, realmente, sentimentalmente hablando, pero y en la forma legal, como decía Gigi, hay que hacer algún tipo de proceso debido a que si te vas de viaje, hay que hacer procesos en el colegio, educativos, que necesitan este papel específicamente. Claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás que han agarrado de cariño, podríamos decir, a un hijo y han tomado esa responsabilidad? Bueno, en primer lugar hay dos métodos. Uno, iniciar un proceso con el juzgado de familia en donde te deleguen la tutoría, porque la autoridad parental, como te repito, no puedes renunciar nunca a ella. Y la otra opción sería, si el padre migró o se va a quedar fuera del país o por razones extraordinarias fallece, pues tendría que iniciar un proceso de adopción como tal. Entonces esos son los mecanismos que cursan aproximadamente de 1 a 3 meses en un juzgado de familia, que es la única manera que lo puede acreditar. Si yo quisiera adoptar un niño, ¿cuáles son esos requisitos legales? Un matrimonio estable, una solvencia económica, el equipo multidisciplinario de los juzgados se encargan de examinarte, de tener en ti un perfil que cumpla para ver si el niño se va a desarrollar en condiciones óptimas. ¿Cómo puedo comprobar yo si de verdad tengo o no tengo un matrimonio estable? El equipo está conformado por psicólogos, educadores y vas a entrevistas. Generalmente en los orfanatos se da este tipo de intereses con los niños que están abandonados y entonces cumplen un proceso que va con entrevistas y convivencia al mismo tiempo. O sea, de que estamos hablando de que un proceso de adopción nos lleva ¿cuánto tiempo? ¿6 meses, 1 año o quizás más? Quizás más, pero todo depende de la carga laboral que tenga el juzgado como tal. Ahora, cuando a mí me dijeron el tema que madres que se hacen responsables de hijos que no son biológicamente de ellas, a mí se me vino a la mente abuelitas, madrastras, tías, que es lo que más conozco, pero en El Salvador, ¿qué es lo más frecuente y qué tanto está aumentando? No es una problemática, es un fenómeno. El índice está aumentando porque generalmente la situación económica en el país afecta y hace que emigres o que vivas en otro departamento. Entonces la responsabilidad, como tú dices, cae sobre los tíos, los abuelitos o a veces incluso con los hermanos. Entonces un papel en realidad firmado llanamente no cuenta ni ante notario ni abogado, sino que tenés que iniciar cierto número de diligencias que te permitan acreditar esos derechos. Obviamente el niño busca lo que es la familia, constituir la familia dentro de esa, entonces y sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad y no solo eso, sino que el velar por un hijo que no es tuyo, estás velando por esos deberes, esos derechos y el interés superior del mismo. Mira, Andrés, pero fíjate que estamos hablando en el caso de un montón de abuelitas, digamos aquí, o tías, que asumen el papel de mamá, o sea, lo asumen. No estamos hablando de adopción. La mamá se perdió, el papá borracho se perdió y los niños quedaron tirados. Vienen las abuelitas, los tíos lo rescatan. No hay una figura legal.
Ahora, te voy a poner este caso. ¿Qué pasa si al pasar de 10, 15 años aparecen los papás, pero esos 15 años lo crió la abuelita o la tía? ¿Tiene alguna forma de ¿cómo Y es se muy llama? frecuente. Respetar esa patria potestad quien crió? Sí, porque al final, a partir de los 14 años, el menor, niño o niña, adolescente, ya tiene la capacidad de poder decidir con quién se quiere quedar. ¿Y los menores? Y en los menores, pues tendríamos que comprobar la solvencia moral que llaman, en todo caso, de la abuelita y la conducta moral que ha traído la mamá, porque no solo de la nada se va a venir a reincorporar. A veces por recursos o desconocimiento las personas no buscan ayuda profesional, que en todo caso sería un abogado o una institución porque se demora mucho tiempo, pero podría hacerlo a través de los socorros jurídicos que existen en las diferentes universidades a nivel nacional, que te pueden orientar, asesorar y poderte llegar a culminar esa autoridad parental, que ya no es autoridad parental, sino que una tutoría sobre el menor, porque como bien repito, los padres nunca van a renunciar a la autoridad parental. Ya, Sí, perdón. y eso es interesante porque, bueno, obviamente se puede ver en la parte educativa. Si el niño tiene 14, 13 años, 10, por ejemplo, 9, ha tenido que ir a la escuela. En la escuela te piden absolutamente todo tipo, partidas de nacimiento, Sí, correcto. te piden quién es el responsable en todos estos años. Hay cierta manera, pues, de comprobar de que esta persona lo ha criado. Claro, tiene mucho peso a la hora de dirimir un proceso porque es una parte fundamental de la prueba. Sobre todo no solo por el niño ni por la prueba documental, sino que por los maestros, por los compañeros, ¿Quién va a la escuela de padres? su vida ¿Quiénes social lo va a en traer? Facebook, etcétera, sus cumpleaños, etcétera, todo eso tiene mucho que ver. Andrés, saliéndonos un poco del tema, también es muy frecuente que padres u hombres adopten a hijos que no son de ellos por matrimonio o esto, pero según tu experiencia, ¿qué hay más? ¿Madres adoptando hijos que no son de ellas u hombres en nuestro país? Generalmente quizás de crianza como tal, madres, pero adoptarlos y legitimarlos padres a través del matrimonio, porque le quieren dar el apellido Claro. y quieren darle un lugar en la sociedad, como veníamos hablando, que la familia es la base fundamental de la misma. Mira, Andrés, hablando de esto mismo también, esta persona que comienza a criar a un hijo que no es de ella, puede ir a la Procuraduría y decir, mire, están entalados por ahí, que me ayuden, andan fregando por todos lados, que me ayuden, me den dinero. por lo Sí, menos. claro, porque se les puede establecer una cuota, sobre todo, más que todo al hombre, ¿verdad? Porque es el que obviamente asume la responsabilidad y hay que recordar que la mujer hoy en día está empoderada y como tal tiene como más peso y pues si está, sea la abuelita, la tía, la prima o la misma hermana, sin duda alguna va a poder obligar a través de un estudio socioeconómico o descuento en su planilla a través de la Procuraduría. Andrés, y parte de estos documentos, entonces, ¿cuáles podrían ser? Yo quiero comenzar a hacer un proceso legal. Okay. ¿Cuáles son los requisitos que necesito para poder tener la tutoría de este niño? Por ejemplo, si el papá o la mamá se ha desaparecido o simplemente no les interesa o qué es lo que hago, qué es lo que yo necesito y cuáles podrían ser esos pasos para también dejar en claro cuáles son las cosas que se necesitan tener, porque muchas personas, como decía Henry, ay, bueno, ahí me traes al niño, pasaron ahí te lo 8 deja. años y ni aparecieron. Pero ¿cuáles son esos documentos legales por cualquier emergencia, por ejemplo? Ok. Si pasa algo de emergencia y está la vida en juego y tienen que tomar decisiones importantes de salud. En este caso, los lazos consanguíneos tienen mucho que ver según la escala del árbol genealógico. Entonces, digamos, si lo está cuidando la abuela o la tía, acredita con el DUI y inicia un proceso con su partida de nacimiento ante un abogado o la Procuraduría, como mencionaba Henry, y se va escalando poco a poco y le dan un permiso como provisional de representación, que como te digo, es nada más tutor, nunca su autoridad, porque el padre puede incorporarse en cualquier momento, pero ya entra en dirimir el problema entre el papá y la abuelita en todo caso. Pero el proceso en sí es nada más la partida de nacimiento y el lazo consanguíneo. ¿Y qué problema? Oh, perdón. No, la pregunta que quería hacer era, bueno, ya mi hijo tiene 14 años, diciéndolo así porque no ha llegado a la edad en la que decide dónde irse. Yo me desaparecí toda mi vida, yo no me interesaba a mi hijo y mi hermana se quedó con él, o sea, la tía se quedó con el niño. De la nada se me pelaron cable y vengo y digo, yo quiero a mi hijo de nuevo. La hermana, o sea, mi hermana Sí, en este claro. caso, ¿qué puede hacer si nunca hizo ningún proceso legal? Simplemente el niño se quedó con él. ¿Qué puedo hacer en ese momento para evitar si de hecho
el hijo prácticamente es mío, de ella yo solo lo parí, Claro. perdón. En todo caso, creo que se iniciaría un proceso de conciliación porque obviamente si volvés a buscar a tu hijo es porque estás queriéndole dar todo lo que en su momento no le diste. Entonces, Y la ley te ampara a ti porque sos la mamá. correcto, porque es irrenunciable la autoridad parental. Entonces, en esos casos se llega a un mutuo acuerdo, probablemente el niño solo va a convivir con la hermana, que es la madre, un fin de semana o días, y obviamente lo que mencionaba con anterioridad, va a tener convivencia y va a decidir el menor si quiere incorporarse a esa nueva vida, porque puede ser un matrimonio nuevo, hermanos nuevos, y deja vulnerable a la persona que lo crió en su momento. Claro. Andrés, siempre en base a tu experiencia, hay gente que seguramente nos está viendo y tiene este caso, o quizás es un niño que está pasando por esta situación, y según tu experiencia, ¿cuál es la recomendación? Porque ¿qué beneficios o qué problemas puede traer no legalizar? Pues no legalizar es que, bueno, si son lazos consanguíneos, pues ninguno, pues porque acredita que ha estado todo el tiempo con él representándolo, defendiendo sus derechos de alguna u otra manera, pero a menos que fuera un particular, probablemente podría decirse que lo tiene privado, que no quiere que convivan con su papá, porque de repente un niño es más vulnerable y más absorbente con lo que escucha, más no con lo que hace. Ok, perfecto. Andrés, mira, muchísimas gracias. No, gracias a El tiempo usted. aquí en la televisión se nos va volando. Esperamos que los consejos acabó hayan el servido a juguito, alguna persona que esté pasando por esto. Si quiere contactar con el licenciado Andrés Canizales, es abogado, lo puede hacer al despacho Canizales al 2541-4201. ¿verdad? 01. Le repito, 2541-4201 o a través de Facebook lo encuentra como Canizales Abogados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, y con esta buena recomendación nos vamos a una pausa. Volvemos.